Estamos preparados. Hola, soy Francisco Polo, compro solamente huevos de gallinas que corren libres. El otro día, bueno, hace unos meses, regalé una estantería de Ikea que ya no quería con No lo tiro. Utilicé Respiro, que es la versión española de Zipcar, para ir a Ikea en San Sebastián para comprar nuevas estanterías para mi nueva casa. Y estoy buscando financiación para un libro colectivo a través de goteo.org. Y además, pues como han presentado, soy el director para España de Change.org, que antes era Actuable, plataforma de la que era fundador. Bueno, a mí me han pedido que os hablara sobre cómo la ciudadanía está cambiando el mundo a través de una herramienta muy concreta, que son las peticiones. Las peticiones, que son el elemento central de algo mucho más grande, que son las campañas de cambio social que pueden iniciarse en Internet, pero que acaban teniendo efectos en la realidad, que es lo único que nos interesa a las personas que trabajamos en Change.org y que realmente estamos interesadas en el cambio social. Lo que ocurre es que, como muy bien apuntaba la pregunta, hay muchísimo escepticismo acerca de si las peticiones online realmente sirven para algo. Bueno, la cuestión es que ha habido y hay muchísimo debate acerca de si esto del slacktivismo sirve para algo. ¿Qué es el slacktivismo? El slacktivismo viene de dos palabras inglesas, slacker, que significa vago, y activism, que es activismo. Y lo que se quiere decir con esta palabra es que hay un tipo de activismo facilón, de vagos, de gente que quiere participar pero de forma low cost en cuestiones de cambio social. Y lo que viene a decir es que hay un activismo que solamente significa pues hacer un like en Facebook, firmar una petición, cambiar una imagen, hacer este tipo de cosas que realmente no implican que te estés jugando el cuello para cambiar algo de la realidad. Además, lo que quiere decir el activismo es que a través de este activismo no se consiguen realmente cambios de carácter social. Bien, esto, que es un debate que existe y que se puede debatir todo lo que queramos, no tiene ningún estudio detrás que respalde la realidad que afirma. Es decir, no existe ningún estudio que demuestre que la gente que solamente participa a través de Internet sea más vaga y participe menos en cambio social offline, si lo queréis llamar así, o que tenga menos impacto que la gente que sale a la calle con pancartas. Y es que hay tres cosas que os quería comentar para intentar rebatir ya de una vez y para siempre la cuestión del slacktivismo, que puede ser muy debatida, pero es poco debatible. En primer lugar, a finales del año pasado apareció ya un estudio que afirmaba claramente que las personas que participan del mal llamado slacktivismo o clicktivismo son entre 2 y 3 veces más propensas a participar en cualquier otro tipo de cambio social, es decir, a ser voluntarios, a ayudar a la gente los viernes, a crear organizaciones para cambio social. Pero no solamente eso, no solamente son entre 2 y 3 veces más propensas a participar de cualquier otro tipo de cambio, sino que son entre 6 y 9 veces más influyentes que cualquier otra persona que no participe de ese tipo de cambio social, de intentar cambiar el mundo a través de las nuevas tecnologías o de estas cosas que llamamos activismo low cost. Bueno, en segundo lugar, os quería aportar también una segunda visión de, bueno, esto del clicktivismo está muy bien que lo hayan investigado, pero puede haber estudios de todo tipo, incluso podemos pagar un estudio para que diga lo contrario. Bueno, entonces yo aquí vuelvo a mi experiencia personal. En el año 2007, yo estaba opositando para la carrera diplomática, estaba en un colegio mayor, y en la carrera diplomática tú tienes que saber de todo, de cualquier tema de política internacional. Y por las noches, a lo que yo me dedicaba después de estudiar las 8 horas de rigor, era escribir en mi blog sobre asuntos de política internacional y derechos humanos. Y un día descubrí que España fabricaba bombas de racimo. Las bombas de racimo son unas armas ilegales según el derecho internacional humanitario, porque por una parte no permiten, cuando se lanzan, discriminar entre civiles y militares, que es una exigencia del derecho internacional, porque son unas bombas enormes, desde el suelo hasta esta altura, que se abren en el aire y sueltan una especie de pequeñas bombas que se quedan enterradas. Y en segundo lugar, son ilegales según el derecho internacional humanitario, porque esas pequeñas bombas que sueltan, la mayoría explotan, pero alrededor de un 25 o 30% se quedan enterradas en el suelo.
y se acaban convirtiendo en una especie de minas antipersona. Y que años después, decenas de años después de terminado el conflicto, puede pasar un niño, por ejemplo, por un campo donde ha caído bombas de racimo, pisar una de esas bombas y quedar mutilado de por vida. La cuestión es que, al descubrir que España fabricaba bombas de racimo, pero que al mismo tiempo estaba en un proceso internacional para prohibirlas, pero aduciendo una excepción diciendo, oye, hay un tipo de bombas de racimo que tiene un mecanismo de seguridad y entonces no explotan aunque las pises, tal, 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 y que, oh casualidad, eran las bombas de racimo que se fabricaban en Zaragoza. En ese momento decido que esto no puede ser, es incoherente y es vergonzoso. Escribo un post en mi blog en el que digo que me pongo en campaña contra las bombas de racimo y que he escrito una carta dirigida al Congreso de los Diputados, a la Comisión de Exteriores en el Congreso de los Diputados, que era quien podía tener influencia sobre nuestros representantes en esa convención internacional, y que invitaba a cualquier persona a sumarse a esa campaña. Al día siguiente, decenas de blogueros se habían sumado a esa campaña que no tenía nombre y se acabó llamando Di no a las bombas de racimo. Empezamos a aparecer en los principales medios de comunicación, en el país, en el mundo, nos entrevistaron en Radio Nacional, la gente empezaba a aportar logos, este logo jamás lo diseñé yo, me llegó por parte de un chico argentino que quiso participar en la campaña. Empezamos a tener cada vez más fuerza, se enviaban miles de correos electrónicos al Congreso de los Diputados, y al cabo de 15 días, cuando parecía que pues aquello iba a quedar solamente en un esfuerzo de visibilización y de denuncia, me envían un correo electrónico por la mañana con un enlace. Le doy clic en el enlace y era la portada de un periódico. Y decía, el gobierno se compromete a prohibir las bombas de racimo. Fue la primera vez en la que una campaña iniciada por una sola persona, con sus propios medios, a través de los blogs, y con la participación, con el apoyo de decenas de miles de personas, consiguió un cambio de carácter social. Bien, la cuestión es que me podría quedar en la anécdota personal y deciros, bueno, esto es lo que vale. Pero lo que hice hace unos años es, si en el año 2007 había conseguido eso, terminar con las bombas de racimo, a través de mi blog, porque tenía ciertos conocimientos de internet, de cómo armar un blog, y ciertos conocimientos de estrategia y de activismo online, ¿por qué no crear una plataforma que permita a cualquier persona hacer lo mismo y de forma mucho más sencilla? Y eso es actuable, eso fue actuable, una plataforma para permitir a cualquier persona iniciar campañas, sumar fuerzas y provocar cambios de carácter social. Y la cuestión es que no solamente fue una plataforma muy exitosa, que consiguió sumar a más de 2,5 millones de personas en tan solo 18 meses, convirtiéndose en la startup tecnológica de mayor crecimiento de la historia de nuestro país, sino que ha tenido resultados. Ha tenido muchísimos resultados. Y una plataforma que lo que busca es empoderar a la gente, ahí lo importante es contar las historias de la gente, contar las victorias de la gente. Vamos a ver algunas de ellas rápidamente. La primera de las historias que me gustaría contaros es una que a mí personalmente me tocó mucho porque tuve la oportunidad de hablar con Encarni en un momento crucial de su campaña. Encarni es la hermana de Miguel Montesneiro, el preso que más tiempo ha estado en una cárcel en España. Miguel, que no es ningún angelito, no había cometido ni un solo delito de sangre y además había sido condenado por delitos que no había podido cometer porque se habían producido mientras él estaba en la cárcel. Y eso le había llevado sumado a muchos errores de carácter penitenciario, a estar más de 35 años en la cárcel. Ningún etarra, ningún asesino ha estado tanto tiempo en la cárcel como este señor. El verano pasado, Encarni, después de más de 10 años luchando por la libertad de su hermano, inicia una petición inactuable para exigir que se le conceda un indulto, porque Miguel está enfermo. Tiene hepatitis, tiene tuberculosis y tiene varias enfermedades que hacen que le quede poco para seguir disfrutando de su familia. Y pedía que le concedieran el indulto para poder pasar por lo menos unas últimas navidades con su familia y sobre todo con su hija. Esa campaña quedó dormida durante todo el verano, durante septiembre, y llegó octubre. En octubre se sabía ya que el anterior gobierno iba a abandonar el gobierno y lo que se dedicó a hacer durante los últimos meses, el último mes de su gobierno, todos los viernes, cuando se reunía el Consejo de Ministros, era conceder indultos. Pero no concedía indultos a personas como Miguel. Concedía indultos a políticos corruptos que habían sido condenados
por los delitos que habían cometido, perdonaba a amigos banqueros que les habían financiado durante las campañas electorales, pero no llegaba el indulto de Miguel. Eso lo que provocó fue una ola de indignación, no solamente entre la familia de Miguel, sino entre toda la ciudadanía, que acabó firmando una petición que sumó más de 80.000 apoyos, y finalmente, en el último Consejo de Ministros del Gobierno socialista, se aprobó un indulto parcial para Miguel Montes Neiro. La cuestión es que ese indulto parcial no le permitió salir de la cárcel esa Navidad, y Encarni inició una segunda petición en enero dirigida al nuevo ministro de Justicia, y sumando el apoyo de más de 30.000 personas consiguió lo que le faltaba, otro indulto parcial que permitió que Miguel Montes Neiro finalmente saliera en libertad y pudiera disfrutar los últimos días con su familia y sobre todo con sus hijas, que era lo que más quería en el mundo. Otra de las historias es la historia de Pablo, y estoy convencido que esta la conocéis. Pablo es un bloguero muy conocido, experto en comunicación y sobre todo con un sentido ético muy fuerte en lo que respecta a los medios de comunicación. Un día, cuando estaba yendo de fin de semana a su pueblo, escuchó que el programa de La Noria iba a invitar a la madre de El Cuco, que había ya sido condenado por el asesinato de Marta del Castillo, y sobre todo lo que le indignó era que la madre iba a cobrar por esa entrevista. Es decir, cuando tú cometes un delito, lo normal es que te lucres contando el delito o que tus familiares se puedan lucrar contando el delito. Y eso a Pablo le pareció inmoral. Inició una campaña en Actuable exigiendo, no ya a La Noria, que sabía que iba a ser difícil, sino a los anunciantes que obligaran a La Noria a no pagar a la entrevistada, que hicieran la entrevista, porque eso es la libertad de prensa y la libertad de expresión, pero que no le pagaran porque es inmoral. A cabo de 3 días, Campofrío anunció que retiraba su publicidad de La Noria. Y eso provocó una cascada de empresas y de marcas que retiraron su publicidad de este programa. Más de 17 empresas y decenas de marcas retiraron la publicidad de un programa de prime time de la mayor cadena privada en España. Eso provocó que al cabo de 2 semanas, desde el inicio de la campaña, se emitiera por primera vez en la historia de España un programa de más de 4 horas en una cadena privada sin un solo anuncio. Cosa que, por lo cierto, cabreó bastante al presentador, que él mismo decía que no le daba tiempo ni a ir al baño cuando estaba presentando. Finalmente, el programa de La Noria fue relegado a última hora de la noche, a partir de la 1 de la noche, y hace tan solo unas semanas fue retirado de la parrilla. Pero no solamente eso provocó un terremoto dentro de Telecinco, que tuvo que excusarse delante de todos los anunciantes en un congreso, tuvo que blanquear toda su parrilla televisiva, y otros programas, como por ejemplo Vuélveme Loca y similares, fueron incluso cancelados esa misma semana para blanquear esa parrilla televisiva. Bueno, y finalmente os quiero contar también una historia mucho más pequeña, pero que demuestra también que es posible provocar cambios de carácter social y que realmente impactan sobre las personas y sobre sus derechos. Y es la historia de Antonio. Antonio está casado con otro hombre. Y como toda pareja que de forma natural es infértil, decidieron que igualmente querían tener un hijo. Decidieron optar por el método de la gestación subrogada, el mal llamado vientre de alquiler. Y para hacerlo con garantías, se fueron a Estados Unidos, donde es uno de los mejores lugares del mundo donde hacerlo. Tuvieron finalmente a una hija que se llama Manuela. Y cuando nació, como hacen con cualquiera de nosotros, como han hecho nuestros padres con nosotros, fueron al registro civil. El registro civil en el extranjero está en el consulado. Y mientras las parejas heterosexuales pasaban para registrar a sus hijos sin ningún tipo de problema, cuando les llegó a ellos el turno, les denegaron la inscripción. Tuvieron que volver a España con su hija en brazos, la cual al cruzar la frontera se convertía en una especie de inmigrante sin papeles. Imaginaos lo que hubiera pasado si a esta niña le hubiera pasado algo y tuviera que ir al hospital y estos padres no fueran reconocidos como sus legítimos padres. El caso llegó a un extremo cuando otra pareja, que por suerte sí había conseguido inscribir a su hijo en Valencia, un juez dictaminó que se le tenía que retirar el documento nacional de identidad a su hijo y que su hijo tenía que ser borrado del libro de familia. En ese momento, Antonio decide iniciar una petición inactuable exigiendo al ministro de Justicia que los hijos, fruto de la gestación subrogada, sean reconocidos como españoles independientemente del sexo de los padres. Tan solo una semana después,
y con tan solo el apoyo de 600 personas consiguió que el ministro de Justicia primero publicara una nota de prensa comprometiéndose a publicar una orden ministerial para corregir esta situación, pero es que tan solo 24 horas después de esa nota de prensa dictaba esa orden ministerial y a partir de ese momento no solamente su hija Manuela pasó de no tener ningún tipo de derecho reconocido a tener todos los derechos propios de la ciudadanía, sino que más de 100 niños distribuidos por toda España que estaban en esta situación pudieron gozar también de los derechos que tenemos todos. Bueno, estos son solamente 3 ejemplos que os he podido contar, pero es que para que os hagáis una idea del impacto que tiene una plataforma como Actuable, ahora Change.org, en los 3 primeros meses de este año hemos tenido más de 30 victorias, es decir, más de 30 victorias, es decir, más de una victoria a la semana, y estamos ya en la tendencia de llegar a una victoria al día solamente en España. En todo el mundo tenemos más de una victoria al día en diferentes partes del globo. Bueno, la cuestión es que me diréis, vale, muy bien, pero esto de Antonio es súper impactante, muy chulo, muy inspirador, pero los problemas del mundo son más gordos, son más importantes y no parece que con esto que estáis haciendo vosotros se vayan a solucionar. Bueno, la cuestión es que yo soy un firme defensor de que a través de Internet se pueden cambiar las cosas. Lo que pasa es que primero hay una aproximación limitada, ¿no?, a lo que es Internet como vehículo para el cambio social. Y es limitada porque mucha gente cree todavía que solamente con grandes movilizaciones y que solamente con una petición con decenas de miles de firmas, con cientos de miles de firmas, se va a provocar un cambio social. Y eso no es así. Para el cambio social hacen falta más cosas. Pero es que además no solamente es una aproximación limitada al poder de Internet, sino que es una aproximación peligrosa. Porque eso lo que puede hacer es que mucha gente al final se conviertan en descreídos de la capacidad de Internet para provocar esos cambios y que abandonen Internet como espacio de experimentación o de aprendizaje y de cambio social. Yo realmente creo en el poder de Internet como herramienta para cambiar el mundo, para terminar con los grandes problemas, pero no de la forma que la mayor parte de la gente cree, sino de una forma un tanto diferente. Los grandes problemas son grandes no porque sean grandes en grandes dimensiones, sino porque son complejos. Y eso lo que significa es que tienen muchas y pequeñas ramificaciones, miles de ramificaciones, cientos de miles de pequeñas ramificaciones que hacen que cuando nos enfrentemos a esos grandes problemas con grandes soluciones, generalmente la historia nos demuestra que esas grandes soluciones fracasan. Solamente hay que pensar en ejemplos como el hambre, como el cambio climático, como la lucha por los derechos civiles, etcétera, etcétera. Bien, nuestra aproximación es que se puede terminar con esos grandes problemas, pero no de esa forma, no con grandes soluciones, sino con pequeñas soluciones, con miles de pequeñas soluciones, con cientos de miles de pequeñas soluciones. Con cientos de miles de pequeñas soluciones que evidentemente, como podréis imaginar, no hay una sola organización en todo el mundo que sea capaz de aportar. Pero sí hay alguien que puede aportar esos cientos de miles de pequeñas soluciones. Y ese alguien son las personas, que son las que mejor conocen la realidad de las pequeñas ramificaciones de esos grandes problemas, y son las personas las que pueden ir luchando poco a poco, una a una, cada una de las raíces de los grandes problemas, hasta secarlas, terminar con los grandes problemas, secándolos de raíz y generando el entorno en el que las grandes soluciones se producen de forma natural. Y es que uno de nuestros principios es que cuando miramos a lo más pequeño, las oportunidades son enormes. Y en eso es en lo que se inspiró Actuable, esa plataforma que lancé en el año 2010, que permitía a cualquier persona iniciar campañas, sumar fuerzas y provocar cambios de carácter social, y sobre todo también en la que se inspira Change.org, que es en la plataforma en la que nos hemos integrado desde mayo de este año. Os quiero contar un poquito sobre la integración con Change.org, que a mucha gente le ha provocado muchísimas dudas. Hace ya algunos años conocí a Ben Ratchey, que es el fundador de Change.org. Le llamé por teléfono hace ya algunos años y le dije, oye,
quiero traer Change.org a Europa, lo podemos hacer en español, en francés, en inglés, en alemán, tal. Y el tío, pues con mucha diplomacia, pues me dijo, oye, pues me parece muy buena idea, pero no es el momento, etcétera, etcétera, tal. Y digo, oye, pues si tú no lo traes, yo lo voy a montar. Y ahí es cuando nació Actuable. La cuestión es que hace ahora 1 año y pico, volvimos a retomar el contacto a través, o sea, a partir del éxito de Actuable en España y sobre todo del creciente éxito de Change.org en Estados Unidos, que empezó a despegar a principios del año pasado. Y hablando, nos dimos cuenta de que tarde o temprano Actuable y Change.org iban a acabar compitiendo. Pero que al mismo tiempo no tenía mucho sentido competir en esto de intentar ayudar a la gente a iniciar y a provocar sus propios cambios sociales. Así que seguimos hablando y finalmente decidimos que lo mejor era unir fuerzas y sumarnos todos en una sola plataforma que fuera Change.org. Change.org ahora mismo está presente en más de 13, tiene equipos en más de 13 países del mundo, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Argentina, España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido. Estamos también en la India, en Australia, en Filipinas, en Indonesia, en Japón. Y seguimos creciendo y nuestro objetivo es conseguir tener la plataforma en más de 20 idiomas antes de finalizar el año. Sobre todo lo que también ha significado para nosotros Change.org es pasar de tener una herramienta sencilla como era Actuable a tener la herramienta más potente existente ahora mismo en el mundo para empoderar a personas para provocar esos cambios sociales. Pero sobre todo el pasar también de un equipo pequeño de 3 personas, que era Actuable, a ser un equipo de más de 135 personas en todo el mundo que puede ayudaros a cualquiera de vosotros a iniciar esas campañas y a llevarlas a cualquier rincón cuando vuestras campañas se conviertan en campañas de carácter global. Bueno, ya termino, que imagino que me he pasado completamente del tiempo. Para nosotros, lo más importante de todo esto ya no es tanto el conseguir esas decenas o esos miles de victorias al año, sino que va un poco más allá. Nuestra visión como organización es conseguir que las personas, a través de esas peticiones, tanto si las ganan como si participan de ellas, se den cuenta, por fin, de que tienen mucho más poder del que creen. Que toda esa narrativa que nos han venido contando desde los años 40, desde los años 60, de que somos consumidores, de que solamente somos votantes, de que somos sujetos pasivos de la sociedad, que eso no es verdad y que nunca ha sido verdad. Que tenemos el poder real de cambiar las cosas por nosotros mismos, que tenemos las herramientas para cambiar las cosas y que cuando no tenemos la fuerza suficiente podemos llamar a los demás para sumar esa fuerza para provocar los cambios sociales. Cuando consigamos que todo el mundo se dé cuenta de eso, no es que podremos decir ya que el mundo habrá empezado a cambiar, es que en ese momento creemos que el mundo habrá cambiado para siempre. Muchas gracias. Otra vez el poder de interacción es vuestro. Quizás tu intervención me recuerda en el 1980 Toyota, la empresa de coches, tenían una idea. A nivel global querían introducir un programa de sugerencias de los empleados. A nivel global decidían que iban a hacerlo, pero lo dejaban a cada país para decidir cómo implementar esta idea. En Estados Unidos, con la cultura de Estados Unidos, pensaban los directores de Estados Unidos y decidían pagar 2% del valor de cada sugerencia una vez implementada, estilo americano. En Japón, siguiendo la cultura de Japón, pensaban que una manera de incentivar sería pagar $50 por cada buena idea. En Estados Unidos, 2% de un cambio. Imagínate una fábrica enorme de coches, tú como empleado allí, pensando un cambio podría hacerte rico. Y los americanos estaban haciendo algo que hacemos bien en España, buscando el chollo, ganar la lotería.
En Estados Unidos, con este formato, conseguían recibir 1.5 ideas por empleado por año, de los cuales 10% fueran implementados. En Japón, $50 por cada buena idea. ¿Qué tipos de ideas recibían de los japoneses? Mover el destornillador 1 metro más cerca a su punto de uso, poner etiqueta para recordar fácil. Recibían 55 ideas por cada empleado, 60% fueron implementados. A 2 años tenían que coger todo el manual de operaciones de Japón y compartirlo con el resto del mundo, porque las fábricas de Japón eran tantísimo más eficaces que el resto del mundo. Yo creo que lo que nos ha compartido Paco es de que los cambios, los chollos nunca llegan. Si estás buscando el chollo, pasarás todos los 30 años en los bares de Barcelona y Madrid compartiendo las ideas, pero nunca llegan. Pero si buscas los cambios pequeños, si cada día notas los coñazos en tu propia vida y ayudas a sacar uno de la vida de todos a través de la plataforma que Paco está ayudando a promover, tendremos una vida mejor. Sí, yo creo que hoy podemos empezar a sacar una palabra del idioma español, el chollo. ¿Alguna pregunta aquí por el micrófono? ¿Había una primera ahí? Sí, tenemos 2 preguntas. Una muy rápida. ¿Cómo se financia vuestro proyecto? Porque no he visto ninguna referencia a la forma de conseguir los ingresos. Change.org es un emprendimiento social. Eso lo que significa es que tomamos la forma de una empresa y tomamos las mejores herramientas de una empresa, la eficiencia, la eficacia, etcétera, etcétera, y lo combinamos con la misión de una organización de carácter social. Nuestra misión y nuestro fin último es ese, empoderar a la gente para poder iniciar campañas, sumar fuerzas y provocar esos cambios. Nosotros lo que hemos conseguido es desarrollar un sistema que lo que permite es a nuestros clientes, en este caso a las organizaciones sociales, anunciarse en la plataforma y promover sus contenidos como lo hacen otras organizaciones o empresas en otras plataformas. Es muy sencillo, o sea, es como si en YouTube conoces que tú puedes poner vídeos libremente, pues en Change.org puedes poner peticiones libremente, pero en YouTube tú puedes coger y decir, oye YouTube, yo quiero pagar porque mi vídeo aparezca promocionado. Pues las organizaciones pueden venir a Change.org y decir, oye, yo quiero que mi petición aparezca promocionada. Y es algo también pues, similar a los Google Ads o similar pues, a un tweet promocionado. Esa es la fórmula que tenemos para financiarnos. ¿Había otra pregunta por aquí? ¿Ahí? Ay, perdón. El micrófono, sí. Cualquier organización puede, diríamos, anunciarse en, por ejemplo, el BBVA, que es una empresa, podría poner anuncios de sus microcréditos, por ejemplo, o se hace una selección de lo que son proyectos de instituciones que tengan un sentido para entrar dentro de Change.org, o una empresa tradicional comercial con fines de lucro puede también incluir sus anuncios en... Esa es la parte primera de la pregunta. Y la segunda, podríamos ir continuando un poco lo que decía. Esto, en un mundo global, con idiomas tan distintos, ¿cómo una plataforma global puede compartir problemas que se puedan traducir al indonesio? ¿Cómo funciona todo esto? Respecto a lo primero, ahí distinguiría 2 cosas separadas. Una cuestión es la plataforma. La plataforma es completamente abierta para cualquier persona y para cualquier organización para iniciar las peticiones que considere oportunas. Es decir, eso significa que puede haber una petición que sea más progresista, una que sea más conservadora, incluso peticiones que se enfrenten. Eso es lo que es ser una plataforma. Del mismo modo que no podemos imaginar a Google dejando que organizaciones de un tipo utilicen Google Docs y que otras no, nosotros en eso somos completamente igual. Después, en la cuestión de los clientes, en eso estamos ahora precisamente en un momento de total redefinición, ¿no? Porque inicialmente, pues, y de hecho hasta el día de hoy, tenemos una política de clientes que intenta que nuestros clientes estén alineados con una serie de valores, ¿no? Y
Pero eso se refiere más a las organizaciones. Lo que sí que tenemos claro es que no permitimos esa publicidad de empresas y particularmente sobre todo de empresas que quieran hacer lo que llamamos astroturfing, que es, oye, yo voy a pagar por hacer ver que estoy montando una campaña de movilización social. Eso no lo permitimos. Lo de empresas hay que matizarlo porque, por ejemplo, en Estados Unidos uno de los clientes que tenemos es Credo, y Credo es una organización social pero que busca un modelo de negocio que consiste en ser una operadora de móvil. O sea, es una organización social que avanza los derechos, pero que además tiene una parte de operador de móvil. Es decir, que no tenemos ningún problema con que sea una empresa, pero sí que buscamos a día de hoy que tenga ese impulso social. Lo que pasa es que también, como somos una startup, pues como te comentaba, estamos ahora en proceso de redefinición de todo eso y estamos a muy poco tiempo de ser todavía más claros con eso, que nos falta clarificarlo muchísimo más, pero estamos avanzando en eso. Y respecto a lo de los idiomas, pues eso es una cuestión técnica. O sea, ahora mismo, desde enero de este año, en 6 meses, hemos conseguido estar en más de 13 países y empezar a traducir la plataforma a más de 20 idiomas. Y el siguiente paso, una de las características que queremos sacar dentro de muy poco, son las peticiones multilingüe. Es decir, que tú puedas iniciar una petición en catalán, en Cataluña, y después, de repente, una persona en Alemania, porque esa campaña está conectada con Alemania por lo que sea, decida traducirla al alemán y puedan firmar la gente desde Alemania y gente desde Cataluña o desde el resto de España. Eso, por ejemplo, pues pasó con la petición del rey, cuando le pillaron matando elefantes. La cuestión es que la señora que le acompañaba era alemana, y entonces esa petición en Alemania, o sea, fue lo más firmado y lo más distribuido del día, ¿no? Bueno, pues cuando tengamos una herramienta que permita, que eso va a ser dentro de muy poco, tener una misma petición con un mismo contador en diferentes idiomas, eso permitirá, ¿no?, que la gente pueda unirse para provocar esos cambios. Por cierto, os quiero anunciar que desde hoy Change.org tiene geolocalización, con lo cual, entréis desde donde entréis del mundo. Si tenéis puesto el idioma en el que queréis ver Change.org y entráis solamente en Change.org, entraréis directamente en Change.org en español o en Change.org en inglés, en francés, en el que queráis. Eso es. Ya está, ¿no? Que ya... muchas gracias. Social. Bien, esto, que es un debate que existe y que se puede debatir todo lo que queramos, no tiene ningún estudio detrás que respalde la realidad que afirma. Es decir, no existe ningún estudio que demuestre que la gente que solamente participa a través de Internet sea más vaga y participe menos en cambio social offline, si lo queréis llamar así, o que tenga menos impacto que la gente que sale a la calle con pancartas. Y es que hay 3 cosas que os quería comentar para intentar rebatir ya de una vez y para siempre la cuestión del slacktivismo, que puede ser muy debatida, pero es poco debatible. En primer lugar, a finales del año pasado apareció ya un estudio que afirmaba claramente, a mí me han pedido que os hablara sobre cómo la ciudadanía está cambiando el mundo a través de una herramienta muy concreta, que son las peticiones. Las peticiones, que son el elemento central de algo mucho más grande, que son las campañas de cambio social que pueden iniciarse en Internet, pero que acaban teniendo efectos en la realidad, que es lo único que nos interesa a las personas que trabajamos en Change.org y que realmente estamos interesadas en el cambio social. Lo que ocurre es que, como muy bien apuntaba la pregunta, hay muchísimo escepticismo acerca de si las peticiones online realmente sirven para algo. Bueno, la cuestión es que ha habido y hay muchísimo debate acerca de si esto del slacktivismo, que las personas que participan del mal llamado slacktivismo o clicktivismo son entre 2 y 3 veces más propensas a participar en cualquier otro tipo de cambio social, es decir, a ser voluntarios, a ayudar a la gente los viernes, a crear organizaciones para cambio social. Pero no solamente eso, no solamente son entre 2 y 3 veces más propensas a participar de cualquier otro tipo de cambio, sino que son entre 6 y 9 veces más influyentes que cualquier otra persona que no participe de ese tipo de cambio social, de intentar cambiar el mundo a través de las nuevas tecnologías o de estas cosas que llamamos activismo local.
Estamos preparados. Hola, soy Francisco Polo, compro solamente huevos de gallinas que corren libres. El otro día, bueno, hace unos meses regalé una estantería de IKEA que ya no quería con No lo tiro. Utilicé Respiro, que es la versión española de Zipcar, para ir a IKEA en San Sebastián para comprar nuevas estanterías para mi nueva casa. Y estoy buscando financiación para un libro colectivo a través de goteo.org. Y además, pues como han presentado, soy el director para España de Change.org, que antes era Actuable, plataforma de la que era fundador. Sirve para algo. ¿Qué es el slacktivismo? El slacktivismo viene de dos palabras inglesas, slacker, que significa vago, y activism, que es activismo. Y lo que se quiere decir con esta palabra es que hay un tipo de activismo facilón, de vagos, de gente que quiere participar pero de forma low cost en cuestiones de cambio social. Y lo que voy a decir es que hay un activismo que solamente significa pues, hacer un like en Facebook, firmar una petición, cambiar una imagen, hacer este tipo de cosas que realmente no implican que te estés jugando el cuello para cambiar algo de la realidad. Además, lo que quiere decir el activismo es que a través de este activismo no se consiguen realmente cambios de carácter